La mayoría de los que leen este relato no creerán mi historia. Demonios, no lo creería si no hubiera vivido el horror. Hasta donde yo sé, solo 2 personas han sobrevivido a este infierno y han regresado a la tierra de una pieza, y lamentablemente la otra ya no vive. En cuanto a mí, las demandas del gobierno me advirtieron de las graves consecuencias que se producirían si alguna vez hacía pública mi increíble y escalofriante historia. Pero he decidido hacerlo de todos modos, porque creo que la gente necesita saber qué hay realmente ahí fuera, y temo que la verdad se hará evidente muy pronto, cuando una guerra intergaláctica se acerque a nuestra puerta. Como ocurre con la mayoría de sus víctimas de secuestro, no soy nadie especial ni importante. De hecho, yo estaba en el escalón más bajo de la sociedad, un pobre que había atravesado tiempos difíciles cuando perdí mi trabajo, mi casa y fui víctima de una adicción al alcohol, durmiendo a la intemperie y llenándome el estómago con drogas baratas. Vodka para mantenerme caliente por la noche. Mi confesión de tener un problema con el alcohol seguramente pondrá en duda mi relato, pero puedo asegurarles que estaba bastante sobrio cuando ocurrieron los hechos que describiré. La noche en cuestión, me refugié en una parada de autobús abandonada situada a lo largo de una carretera solitaria y me quedé dormido bajo las estrellas después de vaciar mi botella. No sé a qué hora me despertaron, pero sí recuerdo vívidamente que mis sentidos estaban simultáneamente sobrecargados. Mis oídos zumbaban con un zumbido ensordecedor y mis ojos temporalmente cegados por una intensa luz blanca. De repente e inexplicablemente, sentí que mi cuerpo se elevaba del banco y mi forma era arrastrada hacia el cielo nocturno. Mi último recuerdo fue el avión oscuro con forma de cigarro en el cielo sobre mí y, para mi horror, me di cuenta de que me estaban atrayendo hacia él. Pero entonces sentí que perdía el conocimiento y mis ojos se cerraron mientras todo mi mundo se volvía negro. Me desperté un tiempo indeterminable después en un lugar muy extraño, literalmente. Lo primero que noté fue el dolor que sentí en todo el cuerpo, un latido sordo mientras me dolían los huesos y las articulaciones al mismo tiempo. Pronto descubrí que estaba completamente desnuda, sin ropa mientras yacía contra el frío metal, mi piel helada y mi cuerpo temblando. Me causaba dolor físico abrir los ojos, pero cuando lo hacía era poco lo que podía ver, porque la habitación de acero estaba a oscuras, solo débilmente iluminada por una tenue luz roja. Fue en ese momento que entré en pánico y rápidamente me levanté sobre mis piernas temblorosas mientras corría hacia la pared. Pero no llegué muy lejos, ya que de repente sentí un dolor punzante recorriendo mi cuerpo, sintiéndome como si acabara de ser alcanzado por un rayo. Grité de agonía, cayendo al suelo frío y duro mientras me alcanzaba la garganta y me horroricé al encontrar un collar de metal asegurado alrededor de mi cuello. En un acto de pánico y desesperación, tiré del collar, tratando de quitármelo, pero en lugar de eso fui golpeado por otra oleada de electricidad que me atravesó. «Yo no haría eso si fuera tú», gritó una voz masculina desde la oscuridad, su tono sorprendentemente tranquilo dadas las circunstancias. «El collar de choque está programado para activarse si haces algún movimiento brusco o si intentas quitártelo. El voltaje aumentará constantemente hasta que pierdas el conocimiento o tu corazón se detenga». Experimenté una avalancha de emociones al escuchar sus palabras, confusión, ira y miedo, pero escuché el consejo del extraño, no deseando volver a pasar por ese dolor. Lentamente, abrí mis labios secos y tartamudeé mis palabras. «¿Quién eres? ¿Y qué diablos es este lugar? Mi nombre es Gideon y soy como tú, un prisionero aquí. ¿Hay alguien más allí?», pregunté con cautela. «Sí», fue la primera respuesta, esta vez de una voz femenina asustada. «Soy Tanya y no sé por qué estoy aquí». Hubo una pausa antes de que la siguiente voz gritara desde la oscuridad, su voz temblaba mientras hablaba. «Max, soy Max. No sé por qué sucede esto. Quiero ir a casa». «Estoy seguro de que todos lo queremos», respondió Gideon, «pero, por desgracia, eso no va a suceder». Sacudí la cabeza, imaginando que esto debía ser algún tipo de pesadilla vívida, pero en mi corazón sabía que era real. «No has respondido a mi pregunta», agregué,
mientras mi miedo comenzaba a convertirse en ira. ¿Dónde carajo estamos, y quién nos ha hecho esto? Escuché a Gideon burlarse antes de responder. Bueno, técnicamente son dos preguntas, pero estaré encantado de poder ayudar, aunque sospecho que es posible que no le gusten las respuestas. Es difícil de explicar con palabras, así que tal vez sea más fácil si se los muestro todo. Escuché pasos y vi la forma de un hombre caminando lentamente por el piso de metal hacia la pared adyacente. Tocó un panel de control oculto con sus dedos huesudos e ingresó un código, y de repente un mecanismo se puso en marcha y una persiana se abrió lentamente, revelando una escena que me aterrorizó el corazón. Porque, cuando finalmente se abrió la persiana, todos vimos una ventana transparente en forma de ojo de buey que miraba hacia afuera, mostrando un cielo oscuro adornado con estrellas lejanas y un globo terráqueo azul y verde que todos reconocimos muy bien. Me levanté lentamente, ignorando los dolores punzantes en mi cuerpo desnudo mientras caminaba descalzo hacia la ventana y observaba la escena con incredulidad, escaneando los contornos de los familiares continentes verdes, los poderosos océanos azules y los cambiantes frentes de tormenta que azotaban el mundo. Para mi horror, me di cuenta de que estaba mirando hacia la Tierra, lo que solo podía significar una cosa: ya no estaba en mi planeta natal. La luz reflejada de la superficie de la Tierra ahora iluminaba la habitación en la que estábamos retenidos. Una celda de metal desnudo con pocas comodidades visibles aparte de un hediondo agujero en el suelo que supuse que debía ser un baño, y duras losas de concreto en lugar de camas. También vi claramente por primera vez a mis compañeros de prisión. Tanya y Max aparecieron como yo, desnudos, humillados y golpeados, con los ojos llenos de terror al ver lo que hice. Claramente, ambos estaban en estado de shock. Intenté mantener su dignidad centrándome en sus rostros en lugar de en sus formas desnudas. Tanya era una mujer joven, delgada, de cabello oscuro y atractiva, aunque reconocí los signos reveladores de adicción en ella, como piel pálida, ojos inyectados en sangre y marcas en sus brazos. Max era un hombre mayor, su físico era flácido y su piel arrugada. Vi un terror crudo en sus ojos muy abiertos que me hizo pensar que estaba al borde de un colapso psicológico. Sin embargo, Gideon era diferente. Noté que llevaba un collar de choque como todos nosotros, pero también estaba completamente vestido, con una túnica blanca que cubría su dignidad. Es cierto que no parecía gozar de la mejor salud, tenía el cuerpo demacrado y los ojos hoscos, como si hubieran visto demasiados horrores. También estaba claro que él sabía más sobre nuestra situación que el resto de nosotros. No fui el único en llegar a esta conclusión, ya que pronto todos se volvieron contra el misterioso Gideon. ¿Cómo diablos supiste de esa persiana?, exigí. Gideon levantó las manos a la defensiva mientras respondía. Puedo explicarlo todo. Solo dame una oportunidad. Mierda. Max gritó enojado. Estás jugando con nosotros, hombre. Sí, estuvo de acuerdo Tanya. ¿Cómo sabemos que no fuiste tú quien nos hizo esto? ¿Por qué diablos deberíamos confiar en ti? En un instante, los tres estábamos avanzando hacia Gideon, con los puños cerrados mientras nos preparábamos para darle una paliza. Los ojos de Gideon se abrieron y levantó las manos más alto, retrocediendo lentamente mientras decía, no deberías hacer eso. Vete a la mierda. Grité mientras me tambaleaba hacia adelante. Pero un segundo después estaba en el suelo, mi cuerpo convulsionándose cuando el collar de descarga me dio otra sacudida agonizante. Miré y vi a mis dos compañeros desnudos igualmente incapacitados, los dos rodando sobre la superficie de metal en agonía. Cuando terminó nuestro castigo, todos miramos hacia arriba y vimos a Gideon mirándonos con una mirada apenas disimulada de satisfacción engreída en sus labios. Te lo advertí, dijo. Lenta y dolorosamente me puse de pie, y mis compañeros de prisión hicieron lo mismo mientras buscábamos respuestas en Gideon. Amigos míos, comenzó, como ya les he explicado, soy un prisionero aquí al igual que ustedes tres. Da la casualidad de que nuestros captores me han permitido ciertos privilegios y acceso a información limitada. No puedo decir por qué, aunque sospecho que es parte de su plan que yo explique la situación a los recién llegados.
Mi mente estaba acelerada, el sudor brotaba de mi piel. Nada de esto tenía ningún sentido. No entiendo, preguntó Tanya, rompiendo el tenso y confuso silencio. ¿Quién nos ha hecho esto? ¿Quién carajo nos retiene? ¿Y dónde diablos estamos? Gideon asintió antes de responder. Donde estamos debería ser obvio, aunque entiendo que hay mucho que asimilar. Sin embargo, estamos claramente en el espacio sobre nuestro planeta de origen. En cuanto a quién nos retiene, bueno, eso es más difícil de explicar. Nuestros captores no son de este mundo. Supongo que provienen de otro sistema estelar de nuestra galaxia, aunque no puedo decir exactamente de dónde. Han compartido poco conmigo sobre su cultura o civilización. Solo sé que su tecnología es muy superior a la nuestra. Entonces, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Hemos sido abducidos por jodidos extraterrestres? Exclamé con sorpresa e incredulidad. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Gideon confirmó sombríamente. Abducción alienígena. Tanya intervino emocionada. ¿Qué? ¿Te refieres al sondeo anal y toda esa mierda? Max emitió una risa nerviosa, pero Gideon no compartió la broma y su rostro permaneció como de piedra. Me temo que es mucho peor que eso. Dijo solemnemente, no tiene ningún interés en la anatomía humana, excepto con el propósito de infligirnos dolor físico. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando pregunté, ¿qué diablos quieres decir? Gideon no respondió de inmediato, sino que señaló y dirigió nuestra atención hacia el ojo de buey. Giré la cabeza para mirar, instantáneamente asqueado por el horror que presencié, mientras primero uno y luego un segundo cuerpo humano flotaban lentamente a través del espacio y pasaban por la ventana, sus cuerpos desnudos congelados en el frío vacío. El primero era un hombre, el segundo una mujer, y ambos cadáveres mostraban signos evidentes de tortura, con profundas incisiones en la carne, marcas de quemaduras en la piel y dedos amputados. Sus ojos saltones e inyectados en sangre todavía estaban abiertos, llenos del dolor y el terror de sus momentos finales. Todos observamos con asombro cómo los cuerpos desaparecían de la vista, perdidos para siempre en el cruel vacío del espacio. Dulce Jesús, murmuré, todo mi cuerpo temblaba de repulsión mientras lentamente me alejaba del ojo de buey. El último lote. Gideon explicó solemnemente, nuestros captores han terminado con ellos. Luché por sacar las palabras de mi garganta. Los asesinaron, primero nos torturaron y luego arrojaron sus cuerpos al espacio. ¿Por qué? ¿Por qué harían esto? Bueno, esa es la pregunta de los $1000, ¿no? Gideon respondió crípticamente, no tengo todas las respuestas, pero he estado en este barco por un tiempo. He observado lo que ocurre y he tenido cierta comunicación limitada con nuestros captores, recibiendo tanta información como un amo le proporcionaría a su esclavo. De esto he llegado a algunas conclusiones. Todos los organismos vivos son producto de su entorno y los rasgos que desarrollan les permiten sobrevivir en dicho entorno. El problema de la evolución es que es difícil deshacerse de ella. Los humanos nos consideramos una especie avanzada y civilizada, pero todavía somos propensos a impulsos animales primarios. Ahora, imaginemos una especie que evolucionó en un planeta mucho más peligroso que el nuestro, un entorno poblado por muchos organismos altamente agresivos, donde el vencedor evolutivo tendría que ser más inteligente, más fuerte y más despiadado que sus competidores para terminar en la cima. Si avanzamos unos cuantos milenios, esa especie ahora estará tecnológicamente avanzada y será capaz de realizar viajes espaciales intergalácticos. Se encuentra con otras civilizaciones desarrolladas de manera similar e inevitablemente hay conflictos, tierras terribles libradas en sistemas estelares que resultan en innumerables muertes. Gideon hizo una breve pausa mientras miraba por la portilla hacia nuestro lejano planeta. Sería seguro decir que todos estábamos atentos a cada una de sus palabras, aunque las implicaciones de lo que nos decía eran extraordinarias y aterradoras. Con el tiempo, estas guerras terminan en un punto muerto, cuando múltiples civilizaciones lucharon entre sí hasta llegar a un punto muerto sangriento. Surge un nuevo orden,
una especie de ONU galáctica formada para mantener la paz. La guerra se acabó. Sin embargo, nuestros captores todavía tienen esos mismos instintos depredadores, un vestigio de su violenta evolución. Entonces, ¿qué hacen con estos impulsos asesinos? Bueno, llegan a un lugar como la Tierra, un planeta apartado y aislado en el borde de la galaxia, más allá de las leyes de la Confederación Galáctica. Aquí pueden secuestrar con impunidad, llevarse a aquellos que no serán extrañados e infligirles torturas sádicas antes de acabar brutalmente con sus vidas. Con métodos tan clandestinos, nuestros captores pueden satisfacer sus oscuros impulsos sin arriesgarse a una guerra con sus rivales galácticos. Sacudí la cabeza consternado, mi mente se aceleró mientras intentaba darle sentido a esta locura. Al final, fue Tanya quien expresó lo que todos debíamos haber estado pensando. Entonces, ¿estás diciendo que estos psicópatas son como las versiones espaciales de Ted Bundy o Jeffrey Dahmer, como si viajaran años luz solo para torturar y asesinar gente? Gideon frunció el ceño antes de responder. Es un poco más complicado que eso, pero en pocas palabras, sí, esta es la situación. No podía creerlo. Mi cerebro exhausto me dijo que esto no podía ser cierto y, aunque sí lo fuera, debía haber una salida. ¿Qué hacemos? Pregunté frenéticamente, ¿cómo saldremos de este infierno? Gideon suspiró ruidosamente antes de responder. No lo haces, me temo. No hay forma de escapar de este barco y no hay manera de que puedas evitar tu destino. Todos ustedes morirán aquí. Lamentablemente, esto es inevitable. Mierda. Lloré con enojo y desafío. Eso no puede ser cierto. ¿Has sobrevivido? ¿Por qué no te han matado? Nuestros captores me mantienen con vida porque sirvo a sus propósitos, al menos por ahora. Sospecho que me matarán una vez que deje de ser útil. O tal vez simplemente me estén dejando para el final. En cualquier caso, he aceptado que nunca saldré vivo de esta nave. De repente, toda nuestra atención se centró en la esquina de la celda donde Max se había acurrucado en posición fetal, moviendo maniáticamente la cabeza hacia adelante y hacia atrás mientras murmuraba en un estado de pánico desconectado. No, 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 esto no puede estar pasando, esto no puede ser real. No debería estar aquí. No merezco esto, no debería estar aquí. Un momento después, la pared del fondo se iluminó, cuando de repente apareció y se abrió una puerta previamente oculta. Vienen a reclamar su primera víctima, advirtió Gideon, un miedo ahora evidente en su voz. Todos nos alejamos de la puerta, tratando de prepararnos para cualquier monstruosidad que surgiera del otro lado. Pero Max había perdido la cabeza, se puso de pie e intentó correr hacia la puerta, gritando, «Déjenme salir de aquí, necesito salir». Se movió rápidamente, antes de que ninguno de nosotros tuviera tiempo de reaccionar. Lo que sucedió a continuación fue un violento borrón en mi memoria, cuando un largo instrumento se extendió desde la oscuridad y golpeó con fuerza a Max en la cabeza, tirándolo hacia atrás y cayendo al piso de metal. La criatura que surgió de las sombras y entró en nuestra celda parecía sacada de una pesadilla. Mis habilidades descriptivas no son lo suficientemente buenas para hacerle justicia al extraterrestre, pero la mejor manera en que puedo describir la apariencia de la bestia es un cruce entre un humano y un velociraptor. El extraterrestre medía unos 2 metros de altura y su cuerpo estaba cubierto de escamas rojas, aunque también llevaba una armadura similar a Kevlar sobre su torso. Su boca en forma de hocico estaba llena de colmillos afilados y sus ojos oscuros eran los de un reptil, fríos, calculadores y depredadores. Sus brazos eran relativamente cortos y rechonchos en comparación con el resto de su cuerpo, pero noté que la bestia tenía pulgares y dedos oponibles, lo que significa que era capaz de sostener y dirigir el arma parecida a una pica en sus garras, la misma con la que golpeó a Max. Sus piernas, por otro lado, parecían poderosas, y vi que sus dedos medios estaban adornados con garras curvas y afiladas de aproximadamente 15 centímetros de largo. Golpeó amenazadoramente con estas garras el suelo de metal mientras nos observaba a nosotros, sus víctimas humanas desnudas e indefensas.
En ese momento Max, lamentablemente, recuperó la conciencia, miró a la bestia que estaba encima de él y gritó de absoluto terror. Juraría que podía ver una sonrisa cruel en lo que pasaban por los labios del alienígena, sus ojos se abrieron con un placer sádico mientras levantaba su arma. Un segundo más tarde, el cuerpo inerte de Max fue arrastrado bruscamente por el suelo, su collar de choque actuó como un imán que se adhirió al extremo de la pica de metal del alienígena, permitiéndole sacar fácilmente a Max, que pateaba y gritaba, fuera de la celda y por un corredor oscuro más allá. Un momento después, la puerta se cerró de golpe, dejando un rastro de sangre y orina de Max en el suelo y al resto de nosotros atrapados dentro, lidiando con el impacto de lo que acabábamos de presenciar. Dios mío, ¿qué harán con él? Tania preguntó con voz temblorosa. Créeme, no quieres saberlo, respondió Gideón. Me senté en un rincón, con la cabeza entre las manos mientras intentaba desesperadamente pensar. Seguramente debe haber una salida, pensé. Este no podría ser el final. Pero las cosas no hicieron más que empeorar en las siguientes horas. Claramente nuestros captores disfrutaron atormentándonos porque, aunque las paredes de la celda eran gruesas, deliberadamente transmitían sonido usando una especie de sistema de altavoces, y lo que escuchamos fueron los gritos y súplicas de nuestro compañero Max, mientras era sometido a torturas indescriptibles. Escuchamos cada grito de misericordia ignorado, cada incisión hecha en su carne viva y un silbido repugnante que solo puedo asumir que era el equivalente a la risa de los alienígenas reptiles. Nuestras reacciones al escuchar esta monstruosa cacofonía fueron diferentes en cada caso. Tania se derrumbó mientras yacía en un rincón y sollozaba incontrolablemente, mientras Gideón permanecía de pie y escuchaba en un silencio sombrío, como claramente lo había pasado muchas veces antes en esta situación infernal. En cuanto a mí, mi mente estaba al borde de la locura y quería arrancarme las orejas para no tener que escuchar el sufrimiento de Max. Seguí devanándome los sesos, tratando de pensar en una salida y exigiendo respuestas a Gideón. Pero no me dio las respuestas que necesitaba, ya que el prisionero veterano parecía resignado a su destino. Podemos luchar contra los hijos de puta, seguramente podemos. Grité. Gideón negó con la cabeza. Estás desnudo, desarmado y tienes un collar eléctrico pegado al cuello. Es más, estamos a bordo de su nave espacial, rodeados por decenas de guardias armados y torturadores. La resistencia es completamente inútil. Créame, muchos lo han intentado y todos han fracasado. Bueno, ¿no podemos razonar con ellos entonces? Pregunté desesperadamente, ¿puedes comunicarte con estos extraterrestres? ¿No podemos hacer un trato? Gideón se burló de la sola sugerencia. ¿Razonar con ellos? Nuestros captores no nos consideran mejores que los insectos. Ellos negociarían con nosotros, como lo haríamos nosotros con una mosca doméstica común. Bueno, debe haber algo que podamos hacer. Grité enojado, alzando la voz para que me escucharan por encima de los gritos de Max. No podemos simplemente sentarnos aquí y esperar la muerte. ¿No crees que ya habría hecho algo? Gritó Gideón, cuando por primera vez perdió los estribos. ¿No te das cuenta de que he considerado todas las opciones posibles? Cállense la boca, gritó Tania, mientras levantaba su rostro cubierto de lágrimas de sus manos. Cállense, ambos, esto no ayuda. Jesucristo, un hombre está muriendo en la habitación de al lado, muéstrale un maldito respeto. Las enojadas palabras de reprimenda de la mujer terminaron nuestro debate, y poco después los gritos torturados de Max terminaron, reemplazados por un horrible estertor de muerte cuando finalmente abandonó la espiral mortal. Me estremecí al escuchar ese horrible sonido. Sentí algo de alivio porque el sufrimiento de Max había terminado, pero también miedo, porque sabía que uno de nosotros sería el siguiente. Efectivamente, no pasó mucho tiempo antes de que la puerta invisible en la pared se reabriera y el guardia reptil de 2 metros de altura entrara, sus garras chasqueando con entusiasmo mientras sus ojos depredadores escaneaban el interior de la celda en busca de su próxima víctima. Me levanté desafiante, apretando los puños mientras me enfrentaba a la bestia.
Sabía que cualquier resistencia física sería inútil, pero aún así quería luchar. Pero los fríos ojos del alienígena me ignoraron, centrándose en Tanya y levantando su arma mientras avanzaba hacia ella. Experimenté un momento de valentía temeraria en ese momento, mientras cargaba hacia el guardia, gritando, no te la lleves, llévame a mí en su lugar. La reacción del alienígena fue instantánea, ya que me golpeó con su pica. Un dolor punzante resonó en mi cráneo mientras me desplomaba en el suelo. Conmigo fuera del camino, el guardia alienígena continuó su avance hacia Tanya, que se había refugiado en el rincón más alejado de la celda. Parecía inevitable que la bestia se la llevara, pero entonces se desató el infierno. Hubo una explosión tremenda y toda la nave espacial se sacudió, arrojándonos a todos por la celda como muñecos de trapo indefensos. Esto incluyó al guardia alienígena que fue arrojado pesadamente contra la pared, su cabeza crujió al impactar. El alienígena no volvió a levantarse. No sé si estaba muerto o simplemente inconsciente, pero de cualquier manera estábamos felices por nuestra inesperada salvación. En ese momento, todos nos volvimos hacia la portilla, asombrados al ver una segunda nave surcando el espacio, una nave plateada con forma de aguja que disparaba mientras aceleraba hacia nosotros, disparando misiles a través del vacío. Hubo más explosiones cuando la nave prisión en el que estábamos a bordo se sacudió bajo la fuerza de múltiples impactos. ¿Quién diablos es él?, grité, mirando a Gideon en busca de respuestas. Por una vez, el rehén veterano parecía tan sorprendido y desconcertado como nosotros. No tengo idea. Nunca antes había visto una nave como esa, respondió honestamente. Tanya nos devolvió a ambos a la realidad, gritando, vamos, maldita sea. Tenemos que salir de aquí. Señaló el cuerpo incapacitado del guardia alienígena y hacia la puerta aún abierta, ofreciéndonos un escape de la celda. Tanya abrió el camino y yo la seguí. Gideon hizo una breve pausa y echó un último vistazo a la prisión infernal antes de dejarla atrás. Salimos y nos encontramos navegando por un laberinto de pasillos oscuros mientras las explosiones continuaban sacudiendo la nave alienígena. Afortunadamente, nuestros collares no transmitieron un shock que todos agradecimos. Solo puedo suponer que las explosiones habían interrumpido su señal. Gideon pronto siguió adelante porque parecía conocer el camino. Nos llevó a una segunda habitación y tecleó un código para abrir la puerta. Lo que encontramos dentro fue una escena infernal más allá de mis peores pesadillas. Parecía que esta era la sala de tortura de los extraterrestres, apestaba a muerte, sangre y desinfectante. Vi estantes con hojas primitivas y dispositivos quirúrgicos de alta tecnología que supuse estaban diseñados con el único propósito de infligir dolor físico. Y a medida que avanzábamos por la espantosa habitación vimos lo que quedaba del pobre Max, su cuerpo asegurado a una camilla médica con las muñecas y los tobillos atados y el pecho abierto para revelar la caja torácica y los órganos internos, mientras su rostro estaba congelado en una expresión sombría. Una máscara mortuoria, un grito silencioso pero permanente en sus labios como un escalofriante recordatorio de sus agonizantes momentos finales. Jesús, juré, mientras miraba su cadáver mutilado, dándome cuenta de lo afortunados que habíamos sido de evitar el mismo destino. ¡Mierda! ¿Qué demonios? Tanya exclamó de repente, su voz una vez más llena de sorpresa y disgusto. Miré hacia la pared del fondo de la habitación y fui testigo del horror absoluto. Allí, montadas en una exhibición macabra, estaban las cabezas cortadas de las numerosas víctimas de los extraterrestres. La mayoría eran humanos, pero también había otras especies, exóticas y desconocidas a mis ojos. Uno parecía una especie de criatura acuática, con branquias y escamas, mientras que otro parecía similar a un hombre lobo, excepto que tenía 6 ojos. En total había alrededor de una docena de cabezas montadas en la pared, pero esto ni siquiera era lo peor de la sádica exhibición. Lo que nos estremeció tanto a Tanya como a mí fue el hecho de que las cabezas cortadas todavía estaban vivas. No sé cómo lo hicieron ni qué tipo de mala ciencia retorcida utilizaron,
pero cada cabeza estaba conectada por tubos a una especie de dispositivo electrónico digital que parecía estar monitoreando sus signos vitales. Cada cabeza parecía estar atrapada en su propia pesadilla infernal sin fin. Algunos nos miraban fijamente con los ojos inyectados en sangre y llenos de locura, mientras que otros abrían y cerraban la boca maniáticamente en un intento de gritar, pero no emitían ningún sonido ya que presumiblemente ya no tenían cuerdas vocales. Y algunas de las cabezas habían sido sometidas a tormentos aún peores, les habían quitado los ojos y les habían cosido la boca, aunque todavía olfateaban el aire y reaccionaban a los sonidos, siendo el resultado la visión más grotesca y repugnante que jamás haya presenciado. Ah, sí, mis disculpas, añadió Gideon con voz mansa, debería haberte advertido sobre sus trofeos de caza. Utilizan su tecnología para mantener vivos los cerebros, lo que permite que estas víctimas seleccionadas sigan experimentando dolor y miedo. Lamentablemente, la mayoría de estas pobres almas hace tiempo que perdieron la cabeza. Sacudí la cabeza, asombrado por la manera casi frívola en que Gideon describió estas atrocidades. Sin embargo, me di cuenta de que debió haber vivido un infierno, sufriendo horrores indecibles a manos de nuestros sádicos captores alienígenas. No podía imaginar lo que había tenido que hacer para sobrevivir en este barco de pesadillas. Mientras mirábamos con horror las cabezas vivientes, Gideon se puso a trabajar, accediendo a un panel de control para revelar símbolos extraños que supuse grababan texto en el idioma del extraterrestre e imágenes que parecían mostrar el interior de la nave. Frunció el ceño mientras tocaba la pantalla, obviamente frustrado por lo que estaba viendo. Sé que hay cápsulas de escape en esta nave. Les he oído hablar de procedimientos de evacuación de emergencia. Señaló el mapa de la nave, llamando nuestra atención hacia un área en la parte trasera de la nave con forma de cigarro. Deberían estar ubicados aquí. Pero no sé cómo llegamos a ellos. Incluso si lo hiciéramos, no tengo idea de cómo operar las cápsulas, y mucho menos hacer que una de ellas regrese a la Tierra. Tanya y yo compartimos una mirada de desesperación al darnos cuenta de que habíamos llegado hasta aquí solo para enfrentar otro obstáculo. Pero Gideon era un hombre derrotado, resignado al fracaso y la derrota. Él nunca pensó que llegaríamos tan lejos y yo sabía que no podíamos rendirnos ahora. Donde hay voluntad hay un camino. Mientras considerábamos nuestro próximo movimiento, el destino intervino una vez más, cuando de repente la puerta de la habitación explotó y algo entró a través del humo y el fuego. Nos preparamos para lo peor, pero lo que nos enfrentó era algo nuevo, un robot flotante parecido a un dron con dos brazos mecánicos extendidos, ambos adornados con armamento de alta tecnología. También tenía un dispositivo tipo cámara conectado a su cuerpo principal. Un círculo negro como boca de lobo que nos observaba silenciosamente como si estuviera analizando nuestras formas físicas o tal vez escaneando nuestras ondas cerebrales. Miré a Gideon en busca de una explicación solo para descubrir una expresión de desconcierto en su rostro. Claramente, no tenía idea de qué era esta entidad o si iba a hacernos daño. Pasó un momento lleno de tensión mientras el robot flotante continuaba mirándonos, antes de que de repente una luz verde parpadeara en su pantalla visible y, para nuestro asombro, el robot nos habló en un inglés casi perfecto. Saludos ciudadanos de la Tierra. Por favor no se alarme. Soy la unidad 2317, un dron de combate autónomo con inteligencia artificial adjunto a las Asrachas Fury, una nave de guerra de la Confederación encargado de cazar y neutralizar barcos piratas que operan en violación de la ley galáctica. Todos sois víctimas de una conspiración criminal emprendida por una facción rebelde dedicada a operaciones de caza ilegal. Nuestra misión principal es eliminar a los cazadores rebeldes, pero también tenemos la tarea de rescatar a los supervivientes y, cuando sea posible, devolverlos a sus mundos de origen. Ahora te liberaré de tus ataduras. En un instante todos nuestros collares de choque se desconectaron y cayeron de nuestros cuellos, presumiblemente desactivados por algún tipo de contramedida electrónica. Todos sentimos un gran alivio al ser liberados, aunque todavía estábamos muy lejos de casa. Por favor sígueme y te escoltaré a una zona segura, dijo el dron.
Los tres nos miramos confundidos. Ciertamente no me sentía cómodo confiando en un robot asesino de otro planeta, pero pensé que la unidad 2317 era una mejor apuesta que nuestros torturadores reptiles. Salimos por la puerta demolida y huimos hacia el laberinto de pasillos, siguiendo el dron que flotaba mientras nos guiaba. Mientras tanto, el caos de la batalla nos rodeaba cuando la nave alienígena fue asaltada por las fuerzas de la Confederación. Acabábamos de doblar una esquina cuando nos enfrentamos a un soldado de infantería reptil, armado con una especie de rifle de alta tecnología. Gruñó antes de apuntar, levantó su arma y se preparó para disparar. Pero la máquina reaccionó más rápido, ya que disparó rápidamente una serie de proyectiles parecidos a dardos que destrozaron el cuerpo del extraterrestre. Caminamos sobre su cuerpo y continuamos nuestro escape, observando escenas de violencia mientras otros drones asesinos se enfrentaban a alienígenas reptiles en un combate mortal. La lucha fue feroz, pero parecía claro que los drones estaban ganando, ya que nuestros captores alienígenas estaban siendo eliminados gradualmente y su nave de tortura era invadida. Finalmente, llegamos a lo que supuse era la parte trasera de la nave espacial, donde vimos una hilera de puertas circulares con extraños símbolos escritos encima y paneles de control en las paredes metálicas al lado de ellas. Las cápsulas de escape, lo hemos logrado, exclamó Gideon. Sus ojos se iluminaron con esperanza por primera vez desde que lo conocí. Nuestro salvador robótico extendió un brazo mecánico y comenzó a presionar botones en el primer panel de control. Destino Tierra, ubicación, el continente norteamericano. Tu cápsula partirá en 2 de tus minutos. Un momento después, la puerta se abrió, revelando la cápsula apretada pero acogedora del interior. Gracias a Dios. Tanya proclamó alegremente. Por favor, continúe adentro, instruyó el robot. Tanya saltó sin dudarlo y yo fui a seguirla, deteniéndome solo brevemente para mirar al tercer miembro de nuestro grupo. Para mi sorpresa, vi que Gideon estaba apartado de la puerta de la cápsula. ¿Qué estás haciendo?, pregunté consternado. Lo siento, amigos míos, no puedo ir con ustedes. Ya es demasiado tarde para mí, ¿entiendes? Las cosas que he visto, lo que he tenido que hacer para sobrevivir, no puedo regresar a la Tierra después de todo esto. Debe haber un precio. Había lágrimas en sus viejos ojos y me di cuenta de que le dolía el alma. Luché por encontrar las palabras para persuadirlo, pero no hubo tiempo. De repente, un trío de guerreros reptiles cargó por el pasillo hacia nosotros, disparando salvajemente a medida que avanzaban. Gideon gritó, empujándome físicamente dentro de la cápsula y golpeando los controles con la palma para cerrar la puerta. Quedé sellado dentro antes de darme cuenta de lo que estaba sucediendo, mirando impotente a través de la ventana del ojo de buey mientras Gideon huía y 2317 lanzaba fuego de cobertura, entablando un combate mortal con los atacantes. La batalla fue intensa pero breve, ya que el dron robótico finalmente sucumbió a un fuego superior y explotó en una bola de llamas ante nosotros. Los alienígenas avanzaron hacia nuestra cápsula con las armas preparadas y por un segundo temí que todo estuviera perdido, pero luego el contador llegó a cero y nuestra cápsula se lanzó. Una enorme explosión de energía que nos impulsó hacia el espacio a una velocidad tremenda. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda!, repitió Tanya mientras eran lanzados a través del oscuro vacío. Me agarré fuerte y continué mirando por la portilla, viendo la nave reptiliana hacerse cada vez más pequeña en la distancia. Observé numerosos objetos pequeños expulsados de la nave, que debieron ser más drones que escapaban de la nave condenada. Y luego, un momento después, la nave del torturador explotó de adentro hacia afuera, su forma destrozada por llamas blancas cuando la pesadilla terminó. Observé los escombros esparcirse por el espacio y derramé una lágrima por Gideon, creyendo que nunca hubiéramos escapado de esa trampa mortal sin el conocimiento que él nos había impartido. Tanya, por otro lado, estaba concentrada en la vista que teníamos delante, mientras nuestra cápsula se acercaba rápidamente a la superficie de la Tierra. «Mira, nos vamos a casa», ella exclamó, «después de todo, lo lograremos».
Ella me sonrió dulcemente y por un momento compartí su alegría. Pero pronto experimentamos el trauma del reingreso a la atmósfera. Nuestra pequeña cápsula se quemó a medida que el suelo se acercaba rápidamente. Estaba seguro de que chocaríamos contra la superficie en un crescendo de fuego, pero en el último momento la cápsula activó los propulsores inversos, reduciendo nuestra velocidad y permitiéndonos aterrizar relativamente suave en el suelo, aunque no sin un golpe. Un momento después, las puertas de la cápsula se abrieron automáticamente y pudimos respirar aire fresco por primera vez, y vaya, fue increíble. Con cautela, Tanya y yo salimos de la nave alienígena y nos encontramos en medio de un campo de maíz plano, aparentemente sin otro alma a la vista. Observé la escena, una parte de mí todavía no creía que éramos verdaderamente libres. ¿Está bien? ¿Y ahora qué?, preguntó Tanya mientras se acercaba a mi lado, su piel aún desnuda brillando bajo el sol de la mañana. Pronto obtuvimos nuestra respuesta con el fuerte ruido de las palas del rotor, cuando de repente apareció en el horizonte un helicóptero negro que se acercó rápidamente hasta quedar prácticamente suspendido sobre nuestras cabezas. Levantamos la vista desconcertados y confundidos antes de ver movimiento en la carretera al borde del campo de maíz. Mientras una flota de SUV oscuro se acercaba a toda velocidad y un pequeño ejército de agentes federales saltaba, todos apuntando con sus armas a Tanya y a mí mientras nos ordenaban que nos tirásemos al suelo. Entonces, los federales nos arrestaron a ambos y nos detuvieron mientras tomaban posesión de la cápsula de escape alienígena, la única evidencia tangible del incidente. Nos retuvieron durante días y nos interrogaron por separado, y nos ordenaron contar los detalles de nuestro secuestro y cautiverio. No sé por qué nos soltaron. Supongo que no habíamos cometido ningún delito, pero nos advirtieron que no habláramos de lo que habíamos pasado o enfrentaríamos graves consecuencias. Obviamente, ahora he decidido ignorar esa advertencia y contar mi historia públicamente por primera vez. ¿Por qué he tomado esta decisión? Bueno, sospecho que mis días están contados. Verá, hace poco me enteré de que Tanya había muerto repentinamente por una sobredosis. Tenía antecedentes de abuso de sustancias, por lo que es posible que comenzara a consumir nuevamente para lidiar con su trastorno de estrés postraumático después de la abducción. Pero no estoy tan seguro de creer eso. Me pregunto si Tanya fue silenciada deliberadamente por alguna oscura agencia gubernamental que quiere encubrir la verdad. Si este es el caso, seguramente vendrán por mí a continuación. Es evidente que nuestro gobierno sabe mucho más sobre estos secuestros de lo que desea compartir con el público. Sin embargo, dudo que puedan mantener este secreto por mucho más tiempo, no si una guerra civil galáctica está asolando nuestro propio sistema solar. En cualquier caso, la enorme brecha tecnológica es tal que dudo que podamos hacer mucho para alterar el resultado de este conflicto. La guerra se acerca a nosotros y será mejor que recemos para que ganen los buenos, porque he visto el mal en el universo y, créanme, es aterrador.